Hoy hablaremos del salmo más peligroso de toda la Biblia. Nadie te predica esto. ¿Alguna vez has escuchado de un salmo tan fuerte que muchos tienen miedo de orarlo? Un salmo que invoca maldición, dolor y destrucción contra los enemigos. Un salmo escrito por un hombre herido, traicionado, con el corazón ardiendo por justicia. Hoy vamos a explorar el Salmo 109, considerado por muchos como el salmo más peligroso de toda la Escritura. También haremos una reflexión sobre conflictos modernos, como la guerra en Ucrania, y cómo este tipo de clamor por justicia sigue vivo hasta hoy. Este video es una producción del canal Tronos Bíblicos y Pecados, donde revelamos los secretos más oscuros de la Biblia con una voz directa, intensa y llena del temor de Dios. Si este tema ya tocó tu corazón, dale like al video, comenta "Dios es mi juez" y compártelo con alguien que necesite escuchar esta verdad. Vamos a sumergirnos juntos en una palabra que casi nadie se atreve a predicar. Antes de continuar, quiero pedirte algo con todo mi corazón. Este canal no vende nada, no te cobra nada y no gana dinero. Solo estoy aquí porque Dios me mandó a hablar estas verdades. Puedes comprobarlo tú mismo. No hay cursos, no hay productos, no hay anuncios, solo palabra. Por eso, si valoras lo que vas a escuchar, te pido que te suscribas ahora mismo. Activa la campanita y deja tu me gusta. Eso no es solo para ayudar el canal, eso puede salvar una vida. Porque cuando tú te suscribes, comentas o compartes, YouTube empieza a mostrar este video a más personas. Y muchas de ellas están a punto de rendirse, de caer en depresión, de pensar en quitarse la vida. Una sola palabra de Dios en el momento correcto puede detener un suicidio, puede levantar a alguien del suelo, y tú puedes ser parte de eso simplemente con un clic. Este canal es para ellas, este canal es de Dios, y tú al apoyarlo te conviertes en instrumento de salvación. ¿Por qué este salmo da tanto miedo? Este salmo no habla de consuelo ni de esperanza. Es un clamor cargado de dolor, de enojo y de sed de justicia. David no está pidiendo protección. Está suplicando que Dios derribe a sus enemigos con fuerza. Muchos se escandalizan al leer frases como que sus hijos queden huérfanos o que nadie tenga compasión de él. Este salmo da miedo porque rompe con el molde religioso. Nos muestra que incluso un siervo de Dios puede sentirse tan herido que ora entre lágrimas llenas de rabia. Eso revela la profundidad de las emociones humanas cuando se enfrentan a la injusticia y al mismo tiempo nos confronta con la santidad y la justicia de Dios. ¿Quién era David cuando escribió esto? David no era un hombre cualquiera. Era rey, poeta, profeta y también un guerrero herido por la vida. Cuando escribió el Salmo 109, estaba siendo atacado injustamente por personas cercanas, gente que él había ayudado, pero que ahora lo traicionaban con palabras crueles. Su corazón sangraba, no por un enemigo extranjero, sino por falsos amigos. Él no estaba en un trono de oro en ese momento, sino en un valle oscuro del alma. Fue en ese escenario de dolor profundo que escribió uno de los salmos más intensos de toda la Biblia. Eso nos enseña que hasta los más grandes siervos de Dios pasan por angustias tan fuertes que solo una oración sincera, aunque duela, puede traer alivio. ¿Una oración por justicia o por venganza? Cuando leemos el Salmo 109, muchos se preguntan, ¿David estaba orando por justicia o por venganza? A primera vista parece una maldición. Pero si miramos con atención, veremos a un hombre clamando a Dios porque fue profundamente traicionado. Él no tomó armas, no planeó matar a nadie, él oró. Sí, sus palabras son fuertes, pero le entregó todo al Señor. Esa es la diferencia. La venganza quiere hacer justicia con sus propias manos. La oración clama a Dios para que Él haga lo justo.
El Salmo 109 no es peligroso porque sea malvado, sino porque es real, humano y sincero. En él vemos un corazón roto suplicando por una respuesta. El peligro de la ira no entregada a Dios. La ira, cuando se guarda, se convierte en veneno. Corroe por dentro, consume el alma y nos aleja de Dios. David, en lugar de alimentar ese odio en silencio, lo puso todo delante del Señor. Ese es el secreto. El Salmo 109 nos muestra lo que pasa cuando derramamos nuestros sentimientos, por más pesados que sean, en el lugar correcto. Muchos cristianos aparentan estar bien, pero por dentro están llenos de rencor. Otros explotan y lastiman a los que están cerca. Pero el que ora con sinceridad, aunque esté con dolor, encuentra sanidad. La ira no entregada a Dios puede destruirnos, pero la ira llevada al altar puede ser el comienzo de la verdadera libertad. El espejo de nuestro propio dolor. Cuando leemos el Salmo 109, es fácil juzgar a David. Pero si somos honestos, este salmo también revela quiénes somos nosotros. ¿Cuántas veces hemos deseado el mal a quien nos lastimó? ¿Cuántas veces oramos llorando, pero con rabia en el corazón? Este salmo funciona como un espejo. Muestra el dolor que escondemos y ese deseo de justicia que tratamos de controlar. Dios no se asusta con nuestra verdad. Él quiere que reconozcamos lo que hay dentro de nosotros para poder sanarlo. El Salmo 109 no es solo sobre David, es sobre ti y sobre mí. Es sobre cada persona que ha sido traicionada, humillada o usada. Y es en ese espejo donde Dios empieza a sanar. El contraste entre David y Jesús. David oró pidiendo juicio. Jesús, frente a la cruz, oró pidiendo perdón. Ambos fueron traicionados. David por amigos y consejeros. Jesús por Judas. Pero la reacción fue distinta. David pidió justicia inmediata. Jesús entregó la causa al Padre. Ese contraste no rebaja a David, pero sí exalta la grandeza de Cristo. David fue un rey terrenal. Jesús es el Rey eterno. Uno muestra nuestra humanidad herida. El otro revela el amor que perdona aunque no se lo merezcan. El Salmo 109 nos conecta con el dolor de David, pero también nos invita a mirar la respuesta de Jesús. Y en ese contraste aprendemos que el camino de la redención no es negar el dolor, sino superarlo con gracia. ¿Qué revela este salmo sobre Dios? Muchos piensan que este salmo solo muestra la rabia de David, pero en realidad también revela a un Dios que lo escucha todo, incluso las palabras más duras. El Salmo 109 nos enseña que Dios es accesible, incluso en los momentos de furia. Él no rechaza un corazón quebrantado, aunque esté gritando por justicia. Eso nos revela que Dios es justo, pero también es paciente. Él entiende el dolor humano y no cierra sus oídos ante él. Este salmo no se trata solo del hombre que ora, sino del Dios que escucha. Un Dios que no aprueba la venganza, pero que recibe el alma herida y transforma la ira en sanidad, el odio en entrega y el dolor en lección. Aplicaciones para hoy. Cuando somos traicionados. La traición duele hoy tanto como le dolió a David. Puede ser un amigo que te dio la espalda, un familiar que te apuñaló por la espalda, o un compañero que mintió sobre ti. Todos en algún momento pasamos por eso. Y cuando pasa, tenemos dos opciones: guardar ese dolor hasta que nos destruya o llevarlo todo delante de Dios, como hizo David. El Salmo 109 sigue siendo actual porque el mundo sigue siendo injusto. El corazón sigue sangrando, pero Dios sigue escuchando. Esta oración es para los que están al límite, pero aún así eligen orar. No para hacer daño, sino para soltar. Dios no espera oraciones perfectas, Él espera oraciones sinceras. La guerra en Ucrania y el clamor por justicia.
Cuando vemos las imágenes de la guerra en Ucrania, familias destruidas, niños llorando, ciudades hechas ruinas, es imposible no sentir rabia. El corazón clama, Dios, ¿dónde está la justicia? Ese mismo clamor resuena en el Salmo 109. Es el grito de quien ve al mal triunfar por un momento, de quien siente en la piel el peso de la injusticia. David escribió este salmo pensando en sus traidores, pero también aplica a pueblos oprimidos. Representa el gemido de naciones que sufren, de madres que han perdido hijos, de inocentes aplastados por la crueldad humana. La guerra continúa, pero el Dios que escuchó a David aún hoy sigue escuchando. El Salmo 109 nos recuerda que podemos clamar, incluso cuando el mundo parece haber perdido el control. ¿Puede un cristiano orar este salmo? Esta es una de las preguntas más comunes cuando alguien lee el Salmo 109. ¿Yo, como seguidor de Jesús, puedo orar un salmo tan fuerte? La respuesta es sí, pero con discernimiento. David oró movido por el dolor, y Dios aceptó su oración no porque fuera perfecta, sino porque fue sincera. Como cristianos, estamos llamados a perdonar, pero eso no nos impide clamar por justicia cuando somos heridos. El secreto está en la intención. Orar este salmo no es desear el mal por venganza, sino entregar el dolor a Dios. Cuando oramos con un corazón sincero, Dios transforma esa oración en sanidad. Lo que Él no acepta es el odio escondido, ese que se pudre por dentro en silencio. La historia de los salmos imprecatorios. Los salmos imprecatorios son aquellos que contienen palabras duras, pedidos de juicio e incluso maldiciones contra los enemigos. El Salmo 109 es uno de los más fuertes, pero no está solo. Salmos como el 69, el 35 y el 137 también llevan ese tono de dolor e indignación. Estos salmos eran usados por el pueblo de Israel en tiempos de persecución, guerra e injusticia. No eran oraciones nacidas del odio, sino del desespero. Nos muestran que el pueblo de Dios no siempre tuvo una vida fácil. Muchas veces la única arma que tenían era la oración. Ellos sabían que solo Dios es el juez justo. Hoy, muchos prefieren evitar estos salmos, pero la Biblia no esconde el dolor humano. Nos enseña a convertir ese dolor en clamor delante del Señor. El poder de las palabras en la oración. Las palabras que salen de nuestra boca tienen peso delante de Dios. Cuando oramos, no solo hablamos al aire, entramos en un campo espiritual donde cada frase puede mover los cielos o activar guerras invisibles. El Salmo 109 nos muestra que la oración, incluso cuando viene cargada de dolor, tiene poder. David eligió no vengarse con sus manos, sino con su boca, delante del trono de Dios. Esto nos enseña que lo que decimos en la oración puede traer vida o muerte. Si se usa con fe, la oración puede ser un escudo, pero si se usa con odio, puede ser un cuchillo contra nosotros mismos. El secreto está en alinear nuestras palabras con la voluntad de Dios, incluso cuando el corazón está hecho pedazos. El lenguaje espiritual de la guerra. La oración de David en el Salmo 109 no es común. Lleva el lenguaje de un campo de batalla. Él no solo pide protección, clama por la derrota del enemigo, por destrucción, por justicia urgente. Eso es lenguaje de guerra espiritual. En el mundo físico parecen solo palabras, pero en el mundo espiritual esas palabras activan ejércitos, confrontan demonios y exigen una respuesta divina. David no usó espada, usó su boca. Y en el reino espiritual eso es más poderoso que cualquier arma humana. La Biblia nos muestra que hay momentos donde el clamor debe ser fuerte, directo, sin adornos. La guerra espiritual no se gana con silencio, sino con oración ferviente y verdadera. ¿Cómo impacta este salmo en el mundo espiritual? El Salmo 109 no es solo un texto antiguo,
Es un arma espiritual. Cuando se ora con discernimiento, afecta el mundo invisible. Los demonios odian las oraciones sinceras, especialmente cuando vienen de un corazón quebrantado, pero fiel. Las palabras de David exponen la injusticia, desenmascaran a los traidores y convocan al juez del universo a actuar. Este tipo de oración incomoda al infierno porque demuestra que el cristiano no se queda callado ante el mal. Cuando un siervo de Dios clama con fe, incluso con dolor, los cielos se mueven. Este salmo no es para cualquier momento ni para cualquier intención. Pero cuando se ora con humildad, se convierte en un terremoto espiritual que sacude todo a su alrededor. Cuando la víctima clama con rabia, hay un sonido que el cielo no ignora, el clamor de una víctima. Cuando alguien es traicionado, injustamente tratado, humillado, y aún así va delante de Dios, incluso con rabia, esa oración tiene un peso especial. El Salmo 109 es la voz de alguien herido por aquellos en quienes confiaba. Y eso es lo más doloroso. David no está clamando contra un enemigo lejano, sino contra alguien cercano. El grito de la víctima, cuando no se entrega a Dios, se convierte en venganza. Pero cuando esa rabia se transforma en oración, algo poderoso sucede. Dios no apoya el odio, pero sí escucha el corazón que clama con sinceridad, incluso con lágrimas de enojo. Y Él actúa en el momento justo. La diferencia entre orar y maldecir. Orar es hablar con Dios. Maldecir es querer ser Dios. Esa es la diferencia. Cuando David escribió el Salmo 109, no estaba lanzando hechizos, ni deseando el mal por cuenta propia. Él estaba entregando todo al Señor. Eso es orar. No fue tras sus enemigos con espada, sino con palabras delante de Dios. Maldecir es querer que las cosas malas pasen a nuestra manera. Orar es decir, Señor, mira mi dolor y haz justicia, si es tu voluntad. La oración puede tener dolor, indignación, incluso palabras duras, pero siempre termina confiando en que Dios sabe lo que hace. La maldición quiere controlar. La oración se rinde. La voz de los justos en tiempos de injusticia. Cuando los justos se callan, el mal gana terreno. En tiempos de injusticia, la oración del justo se convierte en un arma. El Salmo 109 es el grito de un hombre justo que se niega a aceptar el silencio frente a la opresión. David fue herido, sí, pero su reacción fue espiritual. Él no se quedó callado, no se escondió, él oró. Y esa oración se convirtió en parte de la palabra de Dios. Esto nos enseña que el justo debe levantarse, no con violencia, sino con intercesión. Cuando los santos claman, Dios se mueve. Cuando la iglesia se calla, el caos avanza. La voz del justo en oración es más poderosa que cualquier discurso político, porque Dios responde a quien clama con fe. Oración final y llamado al arrepentimiento. Señor Dios, delante de ti colocamos todas nuestras heridas. Somos como David, traicionados, heridos, indignados por el mal. Pero no queremos vengarnos con nuestras manos, queremos entregarlo todo en tu altar. Toma nuestro dolor y transfórmalo en justicia. Si hay odio escondido, arráncalo. Si hay amargura, sánala. Enséñanos a orar con verdad, incluso cuando el alma está en pedazos. Señor, que cada persona que escuchó este mensaje tenga el valor de abrir su corazón delante de ti. No nos dejes actuar en la carne, sino por tu espíritu. Que este salmo no nos lleve a la venganza, sino al arrepentimiento, a la entrega y a la santidad. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, vamos a leer el Salmo 109. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa. Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba.
Me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable, y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, y extraño saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida, en la segunda generación sea borrado su nombre. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová, y él corte de la tierra su memoria. Por cuanto no se acordó de hacer misericordia, y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón lo dio a muerte. Amó la malvisión, y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas, y como aceite en sus huesos. Séale como vestido con que se cubra, y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian, y a los que hablan mal contra mi alma. Y tú, Jehová, Señor mío, favorece por amor de tu nombre. Líbrame, porque tu misericordia es buena. Porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra cuando declina, soy sacudido como langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio, me miraban y burlándose meneaban su cabeza. Ayúdame, Jehová Dios mío, sálvame, conforme a tu misericordia. Y entiendan que esta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense, mas sean avergonzados, y regocíjese tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian, sean cubiertos de confusión como con manto. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré. Porque él se pondrá a la diestra del pobre, para librar su alma de los que le juzgan. Si esta palabra habló a tu vida, escribe en los comentarios, Dios es mi juez. Compártela con alguien que está herido y necesita clamar. Y recuerda, aquí en el canal Tronos Bíblicos y Pecados, revelamos las verdades que nadie se atreve a predicar, con temor, confrontación y esperanza. Hasta el próximo video.